¿Cómo les va? Bueno, vamos a tratar de repasar algunos conceptos que ya vimos. Como siempre les digo, tratemos de ver las veces que sea necesario cada una de estas clases, cada uno de estos ejemplos, porque en la clase no tenemos posibilidad de detallar un montón de cosas que uno las dice relativamente rápido, las va pasando de diapositiva en diapositiva, pero para que quede el concepto es necesario verla las veces que sea necesario. Seamos insistentes en el estudio de cada uno de los ejemplos. Bueno, vamos a compartir parte de lo que ya vimos, algunos conceptos nuevos, así que bueno, adelante. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, lo volvemos a repasar. Algunas características del infarto inferior. Observamos, a veces uno mira un electrocardiograma y lo mira rápidamente, y lo que en tal caso observaríamos rápidamente en este electrocardiograma es un supradesnivel en D2, D3, ABF, un marcado infradesnivel a partir de B1, B1, B2, B3, ya B4 esboza un supra, claramente queda un supradesnivel visible en B5 y B6. Uno diría injuria ínfero-póstero-lateral, por las características del trazado. Y entonces, si uno lo analiza a través de, como hicimos en las clases de cada uno de los infartos, infarto anterior, infarto inferior, diríamos, de 3 probablemente sea la que tenga mayor supradesnivel, algo menos en ABF, algo menos en D2, más allá de que tengamos que ir a hacer una medición exacta, más o menos ese sería el tamaño del supra-ST en cada una de estas derivaciones. Diríamos que hay infra-ST mucho mayor en ABL que el que se esboza en este caso en ABR, y el micro infra-ST que se ve en D1. Por lo tanto, el vector de injuria 1 lo puede ubicar más o menos como figura ahí, quizá alrededor de los 100 grados positivos en el plano frontal. Es decir, tiene que caer en el campo negativo de D1, claramente en el campo negativo de ABL y claramente en el campo positivo de D2, D3 y ABF. Más infra-ST, como dijimos en B1 y B3, con supra-ST en B4, B5 y B6. Infarto agudo de miocardio. ¿Por qué agudo e incluso hiperagudo? Porque, como ya dijimos, tiene onda T positiva, donde tiene el supradesnivel. Cuando uno observa un supradesnivel y está en presencia de un infarto de miocardio, la polaridad de la T nos está hablando de cuán agudo puede ser el evento. Si en este caso tuviéramos un supradesnivel con estas características y la onda T, en vez de ser positiva, sería negativa, tenemos dos posibilidades: que el evento ya tenga varias horas o que pueda tener una hora y haya reperfundido la arteria. Un signo de reperfusión es que la onda T, inicialmente positiva, se vuelva negativa aún persistiendo el supradesnivel ST. Y en este caso se trata de una oclusión de coronaria circunfleja codominante. Codominante es que entre la derecha y la izquierda, ambas dos irrigan toda la cara ínfero-posterior del corazón. En este caso, un ejemplo también de repaso de infarto anterior y nuevamente, donde tenemos supra, donde tenemos infra. Tengo supra en D1, en este caso quizás mayor que el supra que veo en ABL. B2, bueno, B2 también esboza un supradesnivel de por lo menos un par de milímetros, no de 3 ni ABF, en tal caso de 3 casi uno diría que puede tener medio milímetro de infradesnivel. ABR tiene claramente un infradesnivel. En cara anterior, el supra se esboza a partir de B2, claramente en B3, en B4, claramente en B5, claramente en B6. Acá está resumido lo que acabamos de decir: supra ST en D1 mayor que en ABL, mayor que en D2, vector de injuria en el plano frontal aproximadamente a 30 grados, como ya también se lo dije en algunas otras clases.
este cálculo del vector lo tienen que ir haciendo con un papel y con las 6 derivaciones puestas ahí a modo de círculo para poder calcularlo con detenimiento. No lo van a poder calcular seguramente mientras yo estoy comentándoles el concepto de cada uno de los infartos. Así que este también es un motivo por el cual tenemos que estar una y otra vez en cada una de estas clases. Dijimos que tenía supra ST a partir de B2, claramente bien marcado, yo diría B4, B5 y B6. Además, no les comenté, pero veamos que el eje eléctrico está francamente desviado a la izquierda. En este caso es bien negativo en D3. Los patrones son RS en D2 y D3, con la S de D3 mayor que en D2. Y el eje eléctrico bien paralelo a BL. ABL es mayor que D1. Más o menos está en menos 40 grados o quizá menos 50 grados. Lo único que puede llevar el complejo QRS tan arriba y a la izquierda es un M-bloqueo anterior. Se trata, como dijimos, de un infarto anterior. En este caso es una oclusión de la descendente anterior después de la primera septal y antes de la primera diagonal. Repasando un poco ya conceptos que hemos visto en otras clases. ¿Qué vemos acá? Bueno, lo primero que veo es que el QRS es bastante más ancho que 80 a 100 milisegundos. Miremos primero D1. En D1 veo una S bien empastada. Ya cuando veo una S empastada, solamente viéndola así en D1, ya digo que es bloqueo completo de rama derecha. Voy a V1 y veo que tiene Q y después una R bien grande, bien empastada, que dura más de 100 milisegundos. Este es el patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Qué es lo que le agrega en este bloqueo de rama derecha? La configuración fundamentalmente de los complejos QRS del plano horizontal. Veamos que tiene ausencia de la onda R inicial que siempre tiene que tener a partir de B1 y ir creciendo de B1 a B2, B3, etc. Es Q patológica en B1, en B2, en B3, en B4 y en B5. En B5 con una melladurita. Es común ver esa melladurita típica del trastorno de conducción parietal, además del bloqueo de rama derecha. Con supra-ST bien claro en B2, aún más claro en B3 y B4, persiste en B5, sesgosa en B6. Infarto anterior, en este caso no vamos a poder decir si está la primera septal comprometida, si está la diagonal comprometida, simplemente vamos a hacer el diagnóstico de infarto anterior en presencia de bloqueo de rama derecha. Y para recordar cómo es, memoricemos este patrón, en un patrón electrocardiográfico que tenga bloqueo de rama derecha, sin infarto, tengo este ejemplo para mostrarles. También de uno, S empastada, bien mellada, bien típica del bloqueo de rama derecha. Generalmente esta S dice que el vector final está yendo a la derecha y la derivación ABR muestra una R empastada. Una R empastada quiere decir que está dirigido hacia BR, está bien a la derecha, bien en lo negativo de D1 y bien en lo positivo de ABR, el vector del bloqueo de rama derecha. B1 acá comienza con una R minúscula, que en este caso si lo agrandaría lo podríamos ver, sigue con R en B2. Este es el patrón del bloqueo de rama derecha. Recuerden que cada vez que tenemos un bloqueo, el bloqueo, si se registra negativo, como en este caso en T1, la repolarización ventricular, STT, tiene que ser positiva, y viceversa. Si se registra positivo, como en V1, la repolarización tiene que ser negativa. Bueno, es un ejemplo de bloqueo de rama derecha con y sin infarto para que vean la diferencia de los patrones. ¿Qué vemos acá? Nuevamente D1. Más allá de que uno mira todo el electrocardiograma, nuevamente D1. Pero en este caso no veo ese empastado, veo
una onda R monofásica empastada y, por supuesto, prolongada más allá de los 120 milisegundos. Probablemente esté en los 160 milisegundos. Onda R monofásica empastada con estas características en la cúspide, como muestra la derivación de 1 en el 100% de los casos, y por supuesto dura más de 120 milisegundos, en el 100% de los casos se trata de un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué más tiene este bloqueo de rama izquierda que nos llama la atención? D1 tiene supradesnivel, ABL tiene supradesnivel, y en plano horizontal ya el supradesnivel se esboza en B1, pero claramente B2, B3, B4, B5, incluso B6 tiene supradesnivel. Esta es la forma en que el supradesnivel de un infarto agudo de miocardio se manifiesta en presencia de bloqueo de rama izquierda. En este caso de cara anterior. Siempre, igual que en el bloqueo de rama derecha, que el bloqueo se expresa con una onda R, recuerde que la repolarización ventricular tiene que ser negativa. En este caso, como se trata de un infarto, D1, por ejemplo, o ABL, tienen supradesnivel. Pero si no hubiese infarto de miocardio, no tendría que presentarse con estas características. De nuevo, bloqueo completo de rama izquierda, cuyo único signo lo vamos a encontrar en la mayoría de los casos en la repolarización ventricular, a diferencia del bloqueo de rama derecha, que sí nos permite reconocer en el complejo QRS el infarto de miocardio. Y acá, un poco para repasar con y sin trastorno isquémico agudo, un bloqueo de rama izquierda no complicado, también observemos D1, complejo ensanchado, monofásico positivo. Monofásico quiere decir que solo tiene una polaridad, no tiene ni Q ni tiene onda S, es solo R, y la R en la cúspide está empastada, y por supuesto el complejo QRS dura nuevamente aquí también por lo menos 160 milisegundos, pero a diferencia del caso anterior, la R se acompaña de infradesniveles T. Acá la onda T es bipolar, menos más. Más o menos lo mismo se observa en ABL y más o menos lo mismo se observa en B5 y B6. Al complejo QRS positivo, empastado, prolongado, le sucede la repolarización ventricular opuesta, negativa. Lo mismo podríamos decir de B1, B2 y B3. A ondas R minúscula, S bien profunda, le sucede con repolarización ventricular positiva, en este caso absolutamente normal, y secundaria al bloqueo de rama izquierda. De nuevo, si tengo polaridades positivas del complejo QRS, tendré polaridades negativas de la repolarización ventricular y viceversa en presencia de bloqueos. Tanto sea para el bloqueo de rama derecha, donde ubicamos, como dijimos antes, el empastamiento final, como en este caso para el bloqueo de rama izquierda. Algunos detalles de la miocardiopatía de Takotsubo que me parece muy importante conocer, porque la estamos reconociendo cada vez con más frecuencia, y ya la vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar en varias entidades. La cardiopatía, esta forma de miocardiopatía, algunos le dicen síndrome, se presenta prácticamente exclusivamente en la mujer, es excepcional en el hombre. Nosotros la vemos rara vez en el sexo masculino. Este es el trazado basal normal. Veamos que el complejo QRS es angosto, la repolarización ventricular es concordante a lo que hemos aprendido en el plano frontal. En el plano horizontal, los complejos son RS, angostos, R que crece, ya en B5, B6 se manifiesta QRS, igual que en B6, QR, una S minúscula que casi no se ve, las características de la repolarización normal. No analizamos habitualmente la P, salvo que estemos hablando de la P, pero bueno, la P es normal, el PR es normal, el electrocardiograma basal sin datos patológicos de esta paciente femenina de casi 60 años. Y cuando nos viene a ver la misma paciente, con
signos típicos de Takotsubo. ¿Cuáles son? Bueno, la miocardiopatía de Takotsubo se caracteriza desde el punto de vista electrocardiográfico por dos cosas. Ondas T negativas en casi todo el electrocardiograma. Ondas T negativas en casi todo el electrocardiograma. Acá, si uno tuviera que buscar el eje eléctrico de la T, diría que está negativo en D1, positivo en ABR, debe estar en 180 grados más o menos. Y también negativa en D1, D2, ABL, y ahí más menos en ABF, y negativa en B2, B3, B4, B5, B6. Sería algo así como una isquemia antero, látero, inferior. No existe enfermedad coronaria que pueda dar esta isquemia. El segundo dato interesante, o diría diagnóstico del electrocardiograma que acompaña a la miocardiopatía de Takotsubo, es la prolongación del intervalo QT. Y acá hay un QT que si lo miden, mide bastante más que 160 milisegundos, que es para esta frecuencia cardíaca, el valor del intervalo QT que tendríamos como máximo. Debe estar cerca de los 500 milisegundos. En miocardiopatía de Takotsubo, ondas T negativas en muchas derivaciones que no concuerdan con ninguna coronaria en particular, no es ni anterior, no es ni inferior, no es ni lateral, y prolongación del intervalo QT. Habitualmente no se acompaña de supradesnivel ST y tampoco se acompaña de infradesnivel ST franco. En este caso es descendente, pero no hay un infradesnivel ST de varios milímetros como podríamos encontrar en algunas formas isquémicas subendocárdicas de la cardiopatía estrictamente coronaria. Otro ejemplo, que ya con el patrón típico del electrocardiograma. ¿Qué vemos? Nuevamente acá. Ondas T negativas en todos lados, salvo en ABR, porque obviamente el vector de la repolarización apunta hacia lo positivo de ABR. Negativa en D1, D2, D3, ABF y de B1 a B6. Todo negativo. ¿Y qué más tiene? Por supuesto, UT prolongado. Intervalo UT bien prolongado. En este caso, bastante más que el anterior. Ejemplo, y fíjense que el complejo QRS no dice nada. Complejo QRS angosto, no hay ondas Q patológicas. Pudiera haberlo si es que se presenta en algunos casos. El Takotsubo puede traer alguna onda Q. Y en otros casos, la paciente, que es lo habitualmente observado, la paciente puede tener una secuela de necrosis. Pero bueno, vamos a encontrar isquemias por todos lados, infra-ST descendente sin gran supra o infradesnivel, QT bien prolongado, que no puede ser explicado por enfermedad coronaria. Esta es la forma en que se expresa la miocardiopatía de Takotsubo en el electrocardiograma, que lo creo extremadamente útil para hacer el diagnóstico de dicha enfermedad, que además de presentarse en el sexo femenino, se asocia habitualmente a estrés, generalmente de tipo psicológico. Otro ejemplo parecido, con casi las mismas características electrocardiográficas, T negativas en prácticamente todo el electrocardiograma, salvo ABR, que tiene una onda T positiva, negativa en D1, D2, en este caso D3, ABL, ABF, B1, B2, hasta B6, onda T negativa. QT bien prolongado, muy prolongado, se une el fin de la rama final de la onda T casi a la onda P. Fíjense, casi a la onda P. Por ejemplo, obsérvenlo en B2 y B3. Obsérvenlo en B2 y B3. Y tampoco en este tenemos una onda Q patológica como si observaríamos en un infarto de miocardio. El QRS angosto, es habitual que no se prolongue el complejo QRS en este patrón electrocardiográfico. Miocardiopatía de Takotsubo. Bueno, un par de ejemplos de COVID, con miocardiopatía de COVID que hemos tenido internados y que le hemos sacado fotografía. En este caso tenemos
Eje eléctrico desviado a la izquierda, en el bloqueo anterior. Onda S empastada en V1, con una onda R empastada en V1. V1. Bloqueo de rama derecha con el bloqueo anterior. Ondas T negativas también, como si fuera un Takotsubo, en todas las derivaciones, D1, D2, ABL, B2, B3, B4, B5, B6. Es común que en muchas de estas miocardiopatías por COVID también se pueda prolongar el intervalo QT y uno no sabe o tiene que diferenciarlo cuando la infectología lo permita, con un ecocardiograma, si, en fin, no ha sido también un Takotsubo asociado a un COVID, en este caso es una miocardiopatía, pero el electrocardiograma es muy parecido. Vamos a ver un próximo ejemplo. También, otra miocardiopatía por COVID que tuvimos internada, que es muy parecida tanto a la anterior como a los síndromes o miocardiopatías por Takotsubo como vimos en los ejemplos anteriores. Ondas T negativa en todos lados. Fíjense que frecuentemente se asocia la negatividad de la onda T en casi todas las derivaciones a la positividad en ABR por la dirección del vector, y por supuesto negativa de B2 en adelante, B2, B3, B4, B5 y B6. También se asocia, y con mucha frecuencia, el intervalo QT, este también prolongado, este también se encuentra marcadamente prolongado. Por eso es que el eco dirá si esta miocardiopatía en el COVID es por COVID o por Takotsubo asociado al COVID. Que cuando uno tiene una enfermedad de COVID, bien buen susto se pega. Es para verlo varias veces, aunque sean todos parecidos, pero para sacar vectores y complejos y ver complejos QRS. En el par de ejemplos que estuvimos viendo, si bien no hay ondas Q, los complejos QRS se achican. Una forma de que sin onda Q uno tenga percepción de que ha disminuido los voltajes de los miocitos es a través de disminuir el voltaje del QRS. Una forma indirecta de pensar que esa aquinesia o miocardiopatía está presente. Esto es con los complejos, con los voltajes de los complejos QRS, como en este caso. El que más tiene 3,5 milímetros, que es de 2, porque el eje eléctrico es paralelo a de 2. Fíjense, de 1 es chiquito, de 3 es pequeño, ABL casi no se ve, complejos QRS pequeños. Es habitual encontrarlos en las miocarditis y en las miocardiopatías por COVID. Este es un patrón electrocardiográfico, se lo dejo como para que lo tengan medio memorizado, porque es un signo que se describió hace 10 años y que se lo reconoce, que parece isquemia, pero no lo es. Está asociado a enfermedades de alto riesgo y habitualmente terminales, cualquier tipo de ellas. Y la descripción incluye el signo del casco picado, esto es Spike Helmet Sign, que tiene como si tuviera un supra desnivel ST, pero en realidad cae la onda T, queda por abajo, después sube. Es una morfología que uno no la podría describir estrictamente desde el punto electrocardiográfico, pero que tiene ese patrón de casco picado, en cualquier derivación, de cualquier forma, y que se asocia a enfermedades de alto riesgo y habitualmente mortales. Más que injuria, no está clara la fisiopatogenia de esta entidad, así que no la vamos a analizar ahora. Me interesa mucho que por lo menos les quede este patrón a modo de consulta. Algunos ejemplos para finalizar
de lo que sería la miocardiopatía isquémico. En realidad sería isquémico-necrótica, debía haberle puesto isquémico-necrótica. Veremos algunos, como en este caso también, algunos signos de necrosis. ¿Qué es lo que está mostrándonos este electrocardiograma? Bueno, ahora sí, analizamos la onda P. El PR es un poquito más largo de lo que sería despegar. La onda P llamativamente es negativa en D2, D3 y ABF. Habría que chequear si esta onda P corresponde a una P sinusal, si esto corresponde a un agrandamiento auricular izquierdo. Creo que no. Creo que esta es una onda P que se origina o en la aurícula izquierda o próxima, o no muy próxima al nódulo sinusal. Si no, no sería negativa como lo podemos observar en de B4, B5 y B6. Me llama la atención entonces la negatividad de D2, D3, ABF, B4, B5 y B6 para sospechar que el ritmo no es sinusal, pero ciertamente el PR es prolongado. Después, ¿qué más tengo? Eje eléctrico francamente desviado a la izquierda, típico de mi bloqueo anterior. ¿Qué más tengo? Tengo, bueno, complejos QS B1, B2, B3. B3 quizás tengo una micro R. S profundas, fundamentalmente en B2 y claramente en B3. Cuando tengo un patrón como este, donde la S de B3 es la de mayor profundidad y con muchos milímetros, en este caso tiene 5, 10, 15, 20, casi 30, por lo menos 30 milímetros la onda S de B3, pienso que tengo agrandada la cavidad ventricular izquierda seguro y muy probablemente la cavidad ventricular derecha. Cuando la onda S de B3 es mayor que la de B2 y que la de B1. En este caso, tenía agrandamiento ventricular izquierdo en el eco, agrandamiento ventricular derecho, era una miocardiopatía bastante avanzada, con FEI, era un paciente de insuficiencia cardíaca, con FEI de 35, entre 35 y 40%. Detalles adicionales. A la R de B1 le acompaña D1, le acompaña INFRE-CT. Cuando uno encuentra D1 con INFRE-CT, piensa dos cosas. Piensa en hipertrofia ventricular izquierda o disfunción ventricular izquierda, o las dos cosas a la vez. En este caso estaban las dos presentes. En mi bloqueo anterior, secuela anterior, hipertrofia ventricular izquierda, infradesnivel ST, lo mencioné en D1, pero en varias derivaciones, D1, ABL, B5, B6. Miocardiopatía isquémico-necrótica con varios signos en el electrocardiograma. Otro paciente miocardiopático. ¿Qué tenemos acá? Miremoslo un poquito. Algunas derivaciones son bastante características y nos muestran una P con un PR en el límite, una P en este caso con origen normal, con origen sinusal. ¿Y qué es el latido anticipado que es? Es una extrasístole supraventricular. Por ejemplo, el segundo latido de D1, de D2 y de D3. Extrasístole supraventricular en un paciente que por otra parte tiene S empastada en B1, eje eléctrico francamente desviado a la izquierda, típico en mi bloqueo anterior. En estos casos siempre ABL tiene la onda R más grande que D1 y esto es una segunda forma de identificar que se trata de un eje desviado a la izquierda por el bloqueo anterior. Es el franco aumento de duración del complejo QRS, lo podemos medir en B1 o en B2, bien más allá de 120 milisegundos. Típico el patrón del bloqueo de rama derecha, no comienza con R, B1 ni B2, comienza con Q por la secuela anterior. Este electrocardiograma tendría entonces bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior, extrasistolia supraventricular y muy probablemente una secuela anterior, B1 y B2. Miocardiopatía isquémico-necrótica. Hay algunos detalles adicionales. Uno podría decir por qué la onda P tiene, como lo está mostrando, la última derivación inferior, que es una tira larga de 2, doble lomo.
De pronto el tercer latido se ve, y ahí el sexto, séptimo latido también se ve. A veces cuando la onda P se agranda o tiene bloqueo intraauricular, tiene estas características de doble lomito, doble punta, la onda P. Otra forma de presentarse la miocardiopatía isquémico-necrótica es en presencia de fibrilación auricular. Fíjense la irregularidad del RR más la onda de base también irregular, un RR irregular con onda de base irregular. Fíjense V1, que tiene una morfología bastante variable, la onda de la fibrilación auricular. Fibrilación auricular, observen D1 con infradesnivel ST, ya dijimos que pensamos dos cosas: hipertrofia, disfunción ventricular izquierda o ambas. No veo ninguna onda Q patológica, sí veo Rs o complejos QRS mellados. En general, cuando tengo miocardiopatía isquémico-necrótica, tengo bloqueos parietales, además de secuelas de necrosis, que se presentan como, por ejemplo, lo estamos viendo en D3. Observen D3, RS, R', con mellado, o como se observa también en B1 ahí, que comienza en una forma media rara. Fibrilación auricular, el infradesnivel ST, que en este caso lo observamos en D1, pero es mucho más marcado en B5 y en B6. Quizá no me dé para hipertrofia ventricular izquierda, pero me llama la atención que la onda S de V3, en este caso, tenga más de casi 20 milisegundos. Es raro que tenga tanto voltaje. Eso me hace pensar cómo efectivamente tenía este caso, agrandamiento en un caso de insuficiencia cardíaca, isquémico-necrótica, con baja fracción de eyección, con hipertensión pulmonar y con agrandamiento de ambas cavidades ventriculares y auriculares. Fibrilación auricular, infradesnivel ST en varias derivaciones, el bloqueo parietal, típico en las miocardiopatías isquémico-necróticas. También puede verse lo mismo en las miocardiopatías dilatadas no coronarias, así que no es estrictamente patognomónico de ella. ¿Qué vemos acá? Ahí lo dice: bloqueo de rama derecha, secuela lateral, infradesnivel ST en algunas derivaciones, PR largo. Observemos un poquito. Eje eléctrico medio paralelo a D2, complejo QRS muy ensanchado, y claramente B1 no comienza con R, comienza con Q. B2 tiene un complejo QRS muy mellado, muy mellado. Estos bloqueos de rama derecha, cuando se acompañan de muchas melladuras del complejo QRS, el trazado inferior, que es una derivación D2 de tiro de ritmo, además de mostrarnos el empastamiento y la prolongación del complejo QRS, nos muestran una franca melladura. Es común que el complejo QRS esté mellado francamente cuando hay una miocardiopatía isquémico-necrótica, además de tener bloqueo de rama. Además de tener bloqueo de rama, tiene bloqueo parietal, bloqueo completo de rama derecha. Secuela lateral, ¿por qué? Porque tiene onda Q patológica en B1, onda Q bien patológica en ABL, onda Q en B1, así que hay seguramente un componente necrótico a sospechar, por lo menos. Más alteraciones difusas de la repolarización ventricular. Este es el último slide que se los dejo para que ustedes lo vean. Este es simplemente una forma de identificar el TAC obsubo, ya desde el punto de vista clínico. No voy a entrar en esto, pero le ponen un score, el Inter-TAC Score, propuesto hace ya 5 o 6 años, donde se le asigna puntos a ciertas condiciones clínicas. El sexo femenino tiene 25 puntos, el estrés, el emocional 24, el estrés físico 13,
la ausencia de depresión ST, esto significa en general más de un par de milímetros, 12 puntos, algún trastorno psiquiátrico, 11, algún trastorno neurológico, 9, la prolongación del intervalo QT, 6. Me parece que a este score le falta claramente la negatividad de la onda T con unos cuantos puntos para completarlo. Bueno, esto es un poco lo que quería repasar con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y vean todas las veces que crean necesario esta clase. Un gusto.